el gobierno habla de que no, mire cómo estamos generando empleo y mire cómo están disminuyendo las tasas de desempleo. Uno dice, bueno, ¿y en dónde están generando empleo? Porque industria ya casi no queda. Industria es casi un sector en vía de extinción en Colombia. Se suponía que íbamos a ganar en industria, pero ¿qué es lo de industria que le estamos exportando a Estados Unidos en este momento? Es que uno mira las cifras del antes del TLC, bueno, pero también mirando las cifras un año después del TLC con Estados Unidos, y lo que nosotros exportábamos a Estados Unidos se redujo a la mitad. Y lo que traemos de Estados Unidos se duplicó. Entonces era obvio, o sea, no había que ser un premio Nobel de Economía para saber que Colombia iba a ser un país perdedor neto en la forma como se relacionaba con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no teníamos cómo competir. Produciendo carbón no puede competir con algunos elementos. Lo que debería hacer es aprovechar esos recursos naturales. Claro, hay que seguir vendiendo carbón. Yo estoy de acuerdo en que no podemos simplemente plantearla. Es decir, esto no es como una decisión irresponsable de decir, no, ya cerremos los TLC y entonces no, vamos a cerrarnos al mundo. No, nadie está planteando eso. Nadie está planteando que nos aislemos del mundo. Simplemente lo que planteamos es que este tipo de relación no le sirven al país. Entonces, insisto que no era difícil saber que íbamos a perder en el comercio con Estados Unidos porque no teníamos con qué competir. Ni en agricultura ni en industria. En industria porque no tenemos ni la tecnología para competir con productos de alta calidad y bajos precios. Y en agricultura porque Estados Unidos no es que sea muy competitivo en agricultura. Y si uno coge un campesino en Colombia, en Estados Unidos no existen los campesinos. No saben qué es esa... La palabra no existe, el término no existe. En Estados Unidos no son campesinos, son empresarios agrícolas, los farmers. Un amigo mío hace muchos años decía que en Estados Unidos el único asadón que hay está por ejemplo en un museo, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, asadón, instrumento que utilizaban los salvajes. Yo decía a mi amigo, bueno, pero nosotros todavía estamos en eso. ¿Sí? Entonces no es, digamos que los agricultores estadounidenses sean mucho más competitivos que nosotros. Lo que pasa es que tienen un Estado que les otorga subsidios todos los años por alrededor de $50.000 millones. De $50.000 millones que saca el Estado y les dice, tenga para que produzcan, o para que no produzcan. Si hay sobre oferta algún producto y dice, oiga, yo le pago la cosecha y no produzca más el otro periodo. ¿Sí? Y entonces esas ventajas comparativas, uno mira si esas ventajas comparativas en el libro de Ricardo, pues no aparece por ningún lado. ¿Sí? Si uno va y le plantea al gobierno de los Estados Unidos, yo me imagino pues a Hernando José Gómez o a alguno de esos fundamentalistas de los tratados de libre comercio, hablando en el Congreso de Estados Unidos y decir, no, es que ustedes sí son muy brutos gastándose $50.000 millones cuando podrían traer la comida de China o de Brasil o de Argentina. No, pues lo fusilan. O se le ríen en la cara pues y le dicen, ¿qué le pasa? Nosotros vamos a renunciar a producir nuestros alimentos para traerlos de otra parte. Hace unos años en la Universidad de George Washington, George Bush hijo, George Walker Bush, en un discurso ya le preguntaban por los subsidios agropecuarios. Le decía, bueno, ¿ustedes por qué se gastan esa cantidad de plata subsidiando la agricultura si podríamos traer los alimentos más baratos de otro lado? Y George Bush, que creo que es, o por lo menos es lo único en lo que yo he estado de acuerdo y es de las poquitas cosas inteligentes que ha dicho en su vida, dijo, ustedes pueden imaginarse a un país que no sea capaz de producir sus alimentos. Sería una nación vulnerable, expuesta al chantaje de otros países. Por eso cuando hablamos de seguridad alimentaria en Estados Unidos, realmente estamos hablando de un problema de seguridad nacional. No es un problema de economía. La agricultura en los países desarrollados no es un problema de economía, es un problema de seguridad nacional. Los países desarrollados producen sus alimentos, punto. Es una cosa, yo creo que nadie está planteando que no nos relacionemos con el mundo. Yo creo que eso es insensato, que eso no vale ni siquiera la pena discutir eso, sino la forma como nos estamos relacionando con el mundo. Y para enfrentarse al comercio hay que tener con qué enfrentarse. Uno tendría que ver, bueno, ¿y con qué se va a enfrentar Colombia al comercio? Y evaluar si exportando carbón y petróleo vamos a ser capaces de sostener una economía que importe celulares y carros. Es como el ejemplo de mire cómo China es el país que más ha crecido pues, en tan corto tiempo. China hizo en 30 años lo que Estados Unidos le tomó 2 siglos. Bueno, ¿cuánto exporta
China del total de su producción. China no exporta más del 12% de todo lo que produce. O sea, todo el milagro chino, sí, el milagro no es el 12% que exporta, es lo que se queda adentro en consumo interno. ¿Sí? Eso es lo que se produce para el consumo de los chinos. Entonces, ¿cómo logró China sacar a millones de personas de la pobreza y que esas personas pudieran tener un trabajo que les permitiera consumir? Ese es el milagro chino. El milagro chino no es el de las exportaciones, claro que es el mayor exportador del mundo hoy. Pero existe una cosa, China solo exporta el 12% de lo que produce. ¿Dónde puedo tener yo éxito como país? Yo puedo tener éxito en otro país si yo pido exportar aquellos productos en los que yo puedo competir. ¿Por qué? Porque un tratado de libre comercio con Estados Unidos que me dice, oiga, sí, yo le permito que usted exporte a Estados Unidos, pero ojo, en el mercado americano usted tiene que competir como todos los demás, con China, con Taiwán, con esos tigres asiáticos que son sumamente eficientes. Yo no lo voy a proteger. ¿Cuál es la mejor estrategia para un país? ¿Qué le pido yo a otro país que me deje exportar? Pues aquellos productos donde yo sé que voy a ganar, que yo le puedo competir a los otros. Y ahí estaríamos cumpliendo las ventajas comparativas. ¿Dónde es que tengo yo la mayor probabilidad de ser exitoso? Pues en aquellos productos en los que definitivamente yo soy más barato que los demás. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo acepto que los otros me exporten a mí? Bueno, ahí yo digo, yo acepto que usted me exporte a mí ¿qué? Lo que usted produce más barato que yo. O lo que yo necesito y no puedo producir. ¿Por qué? Porque no tengo la tecnología. Ni tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces, esos son los criterios. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que de aquí para allá no es tan grave, porque de aquí para allá prácticamente todo es ganancia. El problema es de allá para acá. ¿Por qué? Porque unos ganan y otros pierden. El lío es que el comercio y los TLCs no son de una vía, son de dos vías. TLCs de una vía no hay. Yo no puedo hacer un negocio con un país y decirle, oiga, yo le exporto, pero yo a usted no le importo nada. ¿Quién firma un TLC así? Nadie. No puedo hacer lo que hizo, pues es un funcionario público y salió en la prensa, además es javeriano y es magnífico, pero hubo unas declaraciones que me parecen muy interesantes, porque dijo, no, tranquilo, hacemos TLCs, pero cuando tengamos que importar ponemos cláusulas de salvaguardia. Así. ¿Cómo así que yo hago un negocio que yo le vendo y cuando usted me va a vender, entonces yo digo que no? Eso no se puede hacer. Entonces, dos vías, ¿no? ¿Estamos claros? Dos vías. El lío es que la vía para acá puede ser más dolorosa. Ejemplo interesante, el trigo y el maíz. Dejamos de importar, dejamos de producir trigo. Se producen pequeñas cantidades, pero las grandes cantidades importan. Trigo y maíz se produjeron hace muchos años. Tal vez 20, 25 años tal vez. ¿Qué pasó en esos sitios donde antes se producía trigo y maíz? Bueno, un lío al principio. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Esas tierras que hicieron, pues no produjeron ni trigo ni maíz. ¿Por qué? Porque es que el trigo y el maíz que venía era más barato. ¿Y beneficia a quién? A todos los colombianos. Entonces ahí tenemos un problema de arbitraje social. ¿Por qué? Porque si con el trigo y maíz ganamos todos los colombianos y el bien común debe primar sobre el bien particular, entonces la decisión puede ser, muy bien, yo importo trigo y maíz con el criterio que beneficia a todos los colombianos. El lío es que no va a beneficiar a ¿quiénes? A los productores de trigo y maíz. Entonces, esos son los que pierden. Si somos justos y tenemos ética social, no podemos dejar que los que pierden queden a su suerte. ¿Por qué? Porque no es ético que el país como un todo gane a costa de algunos. Entonces, ¿cuál es el indicativo de las políticas? Hay que compensar a los que pierden. Entonces,
Chao.